Entonces, bueno, ahora quisiera abordar el tema de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, que fue la primera que suscribió México a nivel internacional. Esta convención cuenta con 28 artículos y tiene básicamente dos objetivos. El primer objetivo es promover y fortalecer el desarrollo de cada uno de los estados partes, pero enfocado a los mecanismos de prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción. El segundo objetivo es promover y facilitar la cooperación internacional entre los estados partes para que estas acciones de detección, prevención, investigación y sanción puedan desarrollarse de manera adecuada. Y el objetivo de esta convención pues, fue generar parámetros comunes, fue generar un espacio de entendimiento entre los estados que la suscribieron, que la han suscrito, y sobre todo pues impulsar legislaciones y acciones a nivel nacional para el cumplimiento pues, de estos objetivos comunes. ¿Qué trae? ¿Cuál es el contenido de este documento? Bueno, trae una parte en donde clasifica los actos de corrupción, define qué es el soborno, que se entiende por dádivas, por ventajas, que se entiende por abuso de autoridad, por colusión, por tráfico de influencias. Habla del soborno transnacional, impulsa las medidas concretas para legislar a favor del combate a la corrupción, tipifica ciertos delitos de corrupción como delitos como el enriquecimiento ilícito, desarrolla las bases para establecer mecanismos de cooperación entre distintos países, habla de acuerdos para la extradición y la recuperación de activos, un tema que en México ha estado discutiéndose con el tema de la extinción de dominio, con todo y las problemáticas que hemos visto en la extinción de dominio cuando se trata de investigaciones criminales y que desafortunadamente pues, no han dado suficientes resultados. Y este convenio elimina el secreto bancario para investigaciones transnacionales. Actualmente existen 34 países que la han suscrito y ratificado, y bueno, tiene mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto de la implementación de estas medidas en cada uno de los países. En segundo término está la Convención para combatir el cohecho a nivel internacional. Esta convención tiene solamente 17 artículos, es un acuerdo legalmente vinculante, es para países que aceptan tipificar el delito de cohecho de un servidor público extranjero en su legislación nacional, es lo que promueve principalmente. También tiene medidas para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción, pero principalmente el cohecho internacional. Tiene un enfoque de cohecho activo, es decir, a nivel de la responsabilidad se aborda las omisiones graves cuando tienen que ver con prácticas de cohecho internacional, pero principalmente las acciones, y las trata no solamente de prevenir, sino también de sancionar. Y se hace cumplir mediante un grupo de trabajo que ha tenido distintas fases y actualmente está en la fase 4. ¿Qué otras cosas establece este convenio? Bueno, está la definición del delito de cohecho de servidores públicos extranjeros, define la responsabilidad de los distintos estados en la prevención y detección, así como investigación y sanción de estas actividades, define el marco para que se apliquen sanciones, define las líneas base para que se desarrollen legislaciones al respecto en cada uno de los Estados miembros, promueve la aplicación estricta de la ley, establece principios para la prescripción que tienen que ser términos aceptables para evitar que con los cambios de gobierno prescriban hechos que no han sido investigados.
establece mecanismos estándar para que haya medidas contra el lavado de activos, el lavado de dinero, establece mejoras para la contabilidad, establece una ruta para la ayuda jurídica recíproca en investigaciones sobre cohecho transnacional, establece bases para la extradición y aun cuando un Estado quiera dejar de ser parte de este convenio, quiera darse de baja, por decirlo de alguna forma, si ya hay un proceso de extradición en curso, se tiene que concluir el proceso. Establece bases sobre las responsabilidades de las autoridades que tienen que investigar estos procesos. Hay que establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento y, bueno, establece las fases para la entrada en vigor, la firma, la ratificación y la posible reforma y retirada. En la parte de reformas, faculta a los signatarios a proponer reformas a este convenio. Y bueno, como les comentaba, las fases de evaluación, hubo una primera fase en donde se trató de monitorear las legislaciones existentes en cada uno de los países que se adhirieron a este convenio. En la fase 2 se evaluaron estructuras existentes para hacer cumplir estas leyes, un poco más las condiciones para la implementación. En la fase 3 se centró, se evaluó las aplicaciones y las recomendaciones de la Convención centrado en 3 pilares. El primer pilar es el progreso logrado por las partes. El segundo, qué asuntos se suscitaron por los cambios en la legislación, en caso de que hubiera cambios en las legislaciones. Y el tercero, pues, los esfuerzos realmente emprendidos en la aplicación y resultados. Y la cuarta fase, que ha sido pues, motivo de una amplia discusión, se está tratando de ir más allá, o sea, buscar un paso más audaz que el de la simple evaluación y los reportes comparados, que eso se ha estado haciendo desde el inicio, sino más bien una evaluación que trate de determinar las responsabilidades de quienes deben de hacer que estas reglas, que estas reformas, que estos cambios institucionales que ya fueron monitoreados, que ya fueron recomendados, se apliquen de manera efectiva, una especie de evaluación un poco más exigente para detectar los cuellos de botella y las responsabilidades de quienes han hecho o dejado de hacer compromisos y modificaciones para combatir la corrupción. Actualmente hay 41 países que han suscrito esta convención, son los miembros también de la OCDE y bueno, los resultados de los mecanismos pueden consultarse, son públicos y están en el micrositio de la OCDE. Y bueno, en tercer lugar está la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es una convención mucho más amplia. Si ustedes se fijan, los compromisos anteriores de las 2 primeras convenciones implican la actuación principalmente de gobiernos, de instituciones financieras, de instituciones públicas y excluye a otros actores que se ha comprobado son fundamentales en el combate a la corrupción, actores tales como organizaciones de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y grupos ciudadanos que han hecho la diferencia en aumentar la exigencia a los gobiernos por el combate a la corrupción. La Convención de la ONU contra la Corrupción busca básicamente 3 cosas. En primer lugar, promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción. En segundo lugar, promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica. Esto es muy importante porque hay países que no tienen suficientes capacidades para combatir, prevenir, investigar los casos de corrupción. Entonces, aquí se brinda asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos. Este segundo objetivo ha dado pie recientemente a discusiones sobre procesos de justicia transicional y cooperación internacional en investigaciones mismas
de casos que tienen que ver con corrupción, pero también con violaciones de derechos humanos. Ahí quiero decir que en el caso de la Red por la Rendición de Cuentas y muchas de las instituciones y organizaciones que conforman este colectivo, la opinión dominante es que estas medidas deben de hacerse cuidando la soberanía nacional, no delegando la responsabilidad de los procesos de investigación y de aplicación de la justicia a instancias extranacionales, ya que lo que se quiere es mejorar lo que tenemos, hacer que funcione todo este andamiaje con el que contamos hoy en día, sin dejar de soslayar que las buenas prácticas, que la formación de capacidades, que la cooperación puede ser útil. Pero estamos convencidos de que la responsabilidad tiene que ser del Estado mexicano, que México es un país que ha tenido una evolución democrática a distintos tiempos, pero que al día de hoy cuenta con la información suficiente, con los diagnósticos para hacer y tomar las acciones y las medidas para fortalecer su aparato de investigación y la aplicación de la justicia. No va a ser un camino sencillo, pero se tiene que avanzar por esa ruta. Entonces, esta segunda de la cooperación, sí, hay que focalizarla siempre y cuando el Estado mexicano sea el responsable de la aplicación de la justicia en el país. Y bueno, la tercera es la promoción de la integridad, la obligación de rendir cuentas. Como ustedes saben, la rendición de cuentas tiene una correlación directa con el combate a la corrupción y la gestión adecuada de los asuntos y de los bienes públicos. Ese es el tercer objetivo que busca esta convención. ¿Cuál es el contenido? Bueno, es más amplia, como les decía, tiene 71 artículos en 8 capítulos distintos y básicamente se centra en acciones de prevención, en donde se resalta la relevancia del acceso a la información, no solo por parte de los gobiernos, sino también por parte de la ciudadanía en el combate a la corrupción. También está todo un apartado sobre aplicación de la ley, penalización de conductas y de delitos de corrupción. Hay otro apartado sobre cooperación internacional y finalmente un apartado sobre medidas estratégicas y colaboración para la recuperación de activos. Actualmente hay 156 países que han suscrito esta convención y la forma de hacer cumplir esta convención es a través de recomendaciones y evaluaciones país de cómo se han implementado estas medidas